Pues a todos buenas noches. Bienvenidos a la Casa de América. Saludo especialmente a los embajadores que han venido hasta aquí, a la ministra Ferrero-Waldner, gracias por estar aquí, a la secretaria general, secretario de Estado, ¿cómo estás? A todos buenas noches y, por supuesto, mi más cordial bienvenida también a la embajadora Roberta Lajous, que es tu gran noche. Y nos acompañan en la mesa, además de la embajadora, el embajador Eduardo Garrigues y Ludolfo Paramio. Garrigues es bien conocido de esta casa, fue director de esta institución, es diplomático, ha sido embajador y además es un gran historiador e investigador y un buen conocedor de las relaciones de España con México y en general de esa parte de América. Y Ludolfo Paramio es un politólogo que se ha especializado en América Latina durante los últimos años y que sin duda va a aportar mucho conocimiento a esta conferencia. Yo lamento que el Palacio se quede pequeño. Hemos pensado una vez derribar ese muro para ampliar la sala, pero no nos deja el Ayuntamiento de Madrid. Así que les pido perdón y les ruego paciencia por estar de pie. Esto es un signo de que la embajadora es muy popular y de que este acto ha tenido una enorme repercusión, de lo cual me congratulo, aunque lamento las incomodidades que esto puede suponer para el público. Permítame que cuente una historia un poco personal. Yo, cuando me incorporé a este puesto hace unos meses, hice una pequeña ronda de visitas de embajadores y tuve el gusto de hablar un día con la embajadora en su despacho, que tiene una magnífica vista sobre el centro político de España, porque ella domina el Palacio del Congreso de los Diputados y creo que desde ahí basta con que se asome para mandar jugosos telegramas a México DF cuando cuenta quién entra y quién sale y con quién entra y con quién sale. Y hablando con ella, me enteré entonces de que, además de ser una gran diplomática y haber ejercido misiones de alto riesgo en otros puestos, creo que no es el caso de España, además es autora de un libro de cabecera entre diplomáticos y estudiosos de las relaciones exteriores de México, que es del cual vamos a hablar esta noche, las relaciones exteriores de México 1821-2000. Como digo, se ha convertido, creo, en un material de estudio para muchos jóvenes diplomáticos. Quizás muchos no te aprecien por eso, pero seguramente los especialistas en la materia tendrán en ti una verdadera referencia de qué ha hecho México en este ámbito de la diplomacia pública en sus 2 siglos de andadura. Sabiendo esto, le propuse que habláramos de este libro en esta casa. Y ella, que es una mujer muy profesional, me dijo que le daba cierta pena, como dicen en América, el tener que ser protagonista de un acto con un libro suyo, pero bueno, con un poquito de mano izquierda, al final hemos conseguido que venga. Ha sido ella quien ha elegido a sus 2 consortes en esta velada y que van a hablar también de este asunto. Nada más, voy a pasar la palabra al embajador Garrigues para que hable de este libro y de su contenido. Después hablará el señor Paramio y, por último, la embajadora. Adelante, embajador. Muchas gracias. Deseo, ante todo, agradecer a la embajadora Roberta Lajous y a la Casa de América, aquí representada por su director general, que me hayan invitado a participar en la presentación del libro Las relaciones exteriores de México 1821-2000, que con gran concisión y claridad nos presenta un panorama muy completo tanto de lo que ha sido la política exterior de México desde el momento de su independencia, como inevitablemente diseña también un recorrido muy completo por la política interior de cada periodo. En este libro, tras una introducción en que la escritura diplomática hace una breve referencia a lo ocurrido en México antes de la independencia, se dedica fundamentalmente a estudiar las distintas etapas de la política exterior mexicana a partir de 1821. Vaya por delante, querida embajadora, querida Roberta, mi respeto y mi admiración por la capacidad de síntesis que ha permitido a la autora plasmar con gran autoridad, pero de forma muy asequible al lector, la evolución de la política exterior e interior de México
hasta nuestros días. No me sorprende que este manual, como acaba de indicar el director, haya sido utilizado como libro de texto en distintas instituciones mexicanas, dado que su autora ha conseguido el tour de force de plasmar en poco más de 350 páginas lo que otros autores han tenido que exponer en varios volúmenes. Deseo también acudir a la benevolencia del director y de este público porque quizá en función de cierta inmunidad diplomática me ha permitido que yo hable del periodo inmediatamente anterior a la independencia, por pensar que a veces puede ser difícil comprender lo que ocurrió justo después sin saber lo que se había gestado, lo que se había producido en México y en España justo en el periodo anterior. Dicho esto, para completar el magnífico cuadro que nos ofrece la embajadora Roberta Lasús en su libro, no necesitamos remontarnos muchos años atrás. En realidad, estoy hablando solo de los 10 años anteriores a 1821, el mismo periodo que las fuerzas revolucionarias tardaron en conseguir la independencia con respecto a España. Si les parece, podemos tomar la fecha de 1808 como un punto de partida que nos permitirá explicar mejor lo que iba a ocurrir después, tanto en lo que entonces se llamaba el Virreinato de Nueva España como en la metrópoli. Todos recordamos, y para refrescarnos la memoria, hace no mucho hemos celebrado recientemente el bicentenario de la Guerra de Independencia de España con respecto a Francia, que la invasión de las tropas napoleónicas y el secuestro de la familia real española por parte del emperador de los franceses produjo una situación de caos y de vacío de poder que motivaría el que tanto en la península como en América surgieran de forma espontánea unas juntas populares que, en ausencia del monarca, asumieron la soberanía y la gobernación de los distintos territorios. También sabemos que, ante el impulso incontenible de las tropas francesas y el nombramiento del hermano de Napoleón, José I, como rey de España e Indias, la Junta Central Suprema, que aglutinaba a otras juntas territoriales en la península, se fue retirando gradualmente hacia el sur. Y cuando el avance del enemigo les obligó a salir de Sevilla, buscaron refugio en Cádiz, habiendo delegado sus funciones ya en una junta de regencia en septiembre de ese mismo año, 1808. Desde este último bastión, los defensores de la monarquía borbónica quisieron aprovechar la ausencia del monarca, en cuyo nombre todavía gobernaban, para convocar unas Cortes extraordinarias que redactarían y promulgarían la nueva Constitución de la nación española. Como tenemos, por otro lado, también reciente el bicentenario de esa Constitución, no voy a profundizar en la génesis y desarrollo de esa carta, pero sí me gustaría llamar su atención sobre dos aspectos que, hasta cierto punto, parecen prácticamente paradójicos y casi contradictorios, porque las ideas de progreso y libertad que defendían los constituyentes gaditanos eran muy parecidas a las que llevaban en sus mochilas, o por lo menos en su mente, los soldados franceses que asediaban la ciudad y que habían sido ya difundidas entre los criollos americanos. El segundo aspecto en el que quiero llamar la atención es que cuando realizó la convocatoria a Cortes, la Junta de Regencia quería, por un lado, asegurar el apoyo de las fuerzas leales a la dinastía borbónica, pero por otro lado querían también asegurar al gobierno de España los dominios de ultramar, donde algunas juntas, concretamente en Caracas, Buenos Aires y Nueva Granada, se habían resistido a someterse a la autoridad de la Junta Central Suprema. Es indudable que desde el principio de sus actividades los legisladores gaditanos tenían el deseo de adoptar una constitución liberal que ayudase a mantener la unión entre la España peninsular y los pueblos americanos. Esa preocupación se advierte desde el principio, incluso en el cambio oportunista de denominación de aquellos territorios, porque, como decía uno de los legisladores, ya no se consideraban como colonias o factorías como los de otras naciones, sino que eran elevados a la categoría de provincias,
lo que permitiría a su vez que la convocatoria se hiciera a los españoles de ambos hemisferios. Y al decreto de convocatoria de la regencia el 14 de febrero ya manifestó que anunciaba a los españoles americanos que se había puesto, y en esto tuvo que ver el diputado Quintana, anunciaba a los españoles americanos que se había puesto fin a la época de despotismo y oscuridad y se les aseguraba que a los americanos les correspondían los mismos derechos y prerrogativas que a la metrópoli. Y decía: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. Bueno, sin embargo, este mismo decreto establecía diferencias entre el sistema de elecciones de los diputados en América con respecto a la península, pues a diferencia del sistema establecido en la metrópoli, donde los diputados eran elegidos con distintos filtros donde participaban las parroquias, el partido o distrito y la provincia, en el caso de las elecciones en las provincias americanas, en realidad los ayuntamientos electores se reducían en la práctica a uno por partido, lo que reducía obviamente el número de diputados que debían elegirse. Ese tratamiento desigual en la convocatoria se plasmó en el diferente número de diputados que asistieron efectivamente a las sesiones de las Cortes de Cádiz. 63 representantes ultramarinos en las Cortes Extraordinarias, 65 en las Cortes Ordinarias, por un total de 240 diputados peninsulares en las primeras. A pesar de que, como todos ustedes saben, la población americana ya era muy superior a la española. Se calculaba, según datos del momento, unos 16 millones, que incluía 5 millones de origen africano. Por lo tanto, no es de extrañar que desde el mismo día de la apertura de sesiones, el 24 de septiembre de 1810, los diputados criollos, que en su mayoría tenían la condición de suplentes, no eran titulares, pidieran una representación idéntica para todos los territorios de la monarquía española. Pero, desafortunadamente, sus pretensiones legítimas tuvieron que moderar sus exigencias ante la oposición de esa mayoría peninsular, lo que hoy se llamaría la actividad del rodillo. La Comisión de Americanos, que en ese momento presidía Mejía Lequerica, pidió la igualdad absoluta de representación entre España y América, incluyendo las castas. El tema de las castas tuvo muchas discusiones y no podemos entrar en el fondo. Las medidas más importantes que entonces quería hacer aprobar el caucus americano por un lado, había medidas económicas que no eran importantes, pero más importante aún era la amnistía de los movimientos disidentes y también, sobre todo, la igualdad representativa. El tema de la amnistía sí fue aprobado, intervino el diputado puertorriqueño, que era de los primeros que había llegado como titular, Ramón Power, eso me lo sé porque he sido cónsul general en Puerto Rico, y él consiguió una norma que hablaba del general olvido, hablaba de conmociones, que me parece una cosa bastante bonita, ¿no?, de las conmociones que hubieran existido en ese momento, siempre que estuvieran dispuestos a aceptar la autoridad de la metrópoli. Esas peticiones iban a cobrar un impulso especial a partir de la incorporación a Cádiz de los diputados titulares americanos, que en el caso de México llegarían en su mayoría en marzo de 1811. Quiero pasarle a la embajadora esta lista de cómo fueron llegando, pero varios de ellos llegaron en el mismo barco y ellos impusieron su influencia y su prestigio al pedir el tema de la igualdad de representación. Pero esta discriminación humillante, si en ningún caso se justifica, lo explicaban los partidarios de la restricción por el desconocimiento de la población americana por parte de los peninsulares, cosa que era bien cierto, por la inexistencia de un censo fiable en América. En España, en la península, se aludía a un censo de 1797, así como los problemas materiales de asegurar la participación de los americanos sobre la dificultad de las comunicaciones. No puedo hacer aquí un inciso, pero una de las obras importantes y de los éxitos
de las Cortes de Cádiz, debemos darnos cuenta que muchísimos de los diputados españoles no habían estado jamás en América. Y no solo eso, muchos diputados americanos eran de lugares tan remotos que no se conocían, no conocían la cultura, la idiosincrasia. Y entonces muchos de estos diputados hicieron un informe, como Pedro Bautista Pino de México, como Ramos Arizpe de Coahuila, Robles de Chiapas, y claro, eso sirvió muchísimo para aglutinar eso que se llamaba a los españoles de ambos hemisferios. Pero en cualquier caso, esta desigualdad sería objeto de acalorados debates. Y esta polémica cristalizó en la presentación en diciembre de 1810 de 11 proposiciones que, por cierto, recogió en su Historia de la Revolución Nueva España Fray Servando Teresa de Mier. Y estos diputados mexicanos, junto a la convicción de que tenía que haber igualdad, traían noticias bastante inquietantes sobre lo que habían sido, de momento, los triunfos del alzamiento del padre Hidalgo. Estas profundas convicciones, que hoy llamaríamos democráticas, aunque no sé si en ese momento se utilizaba el término, fueron respaldadas y mantenidas por los diputados mexicanos como Guridia Alcocer, como Mariano Mendiola, el canónigo Belle Cisneros y Miguel Ramos Arizpe, que sería por esas convicciones más tarde encarcelado con la llegada del absolutismo y luchó siempre por cambiar el viejo régimen y crear una sociedad y un gobierno más justo, lo que conseguiría una vez que México adquiriese la independencia. Pero, en cualquier caso, el prestigio e influencia de este que hoy llamaríamos caucus americano no consiguió doblegar la resistencia de la mayoría, por lo que las Cortes no llegaron a aceptar el criterio de igualdad y, como digamos un término medio, una especie de pacto que no fue del todo efectivo, una especie de medias tintas, se admitió en el artículo primero del decreto del 9 de febrero de 1811 que las Cortes en adelante se celebrasen enteramente en el modo y forma en que se estableciese en la península. Es verdad, o sea, que admitían esa igualdad de representación, pero lo posponían a las Cortes siguientes. Una vez aprobada la Constitución de Cádiz, sería promulgada en forma solemne en diversas partes de América, tanto en su primera versión, en el periodo constitucional que ustedes conocen, de 1810 al 14, como en el segundo, cuando se restauró la Constitución, de 1820 al 23. El gobierno de la metrópoli había dictado instrucciones muy precisas para su promulgación solemne, después de lo cual la legislación fue aplicada, aunque fuera durante poco tiempo, especialmente en México, que fue indudablemente el territorio de ultramar donde más ampliamente se juró y se aplicó, aunque fuera por un periodo corto, la Constitución de Cádiz. Por eso me he permitido, embajadora, aludir a estos aspectos que significarían una base sobre la cual se crearía más tarde el sistema constitucional y democrático mexicano. No me queda mucho tiempo para tratar este tema porque quería aludir a otro que quizá les interesa a ustedes, que es el de la relación entre el Virreinato de Nueva España y la naciente nación americana. Pero lo que sí me interesa insistir es que esa presencia de unas personas que estuvieron en una situación muy difícil porque tenían que defender sus convicciones y sus derechos en un ambiente que no llegaba a ser hostil, pero que no compartía sus mismas ideas, fue un dato muy importante para el porvenir de la política interior y exterior que están reflejados en este libro. Paso entonces los 5 minutos que me quedan o menos para comentar un tema que creo que les interesará y en el cual, por cierto, es el único que quizá disiento ligeramente de algo que dice la embajadora cuando habla de la anexión de la Luisiana. Porque dice que la anexión de la Luisiana a Estados Unidos, que obviamente ha sido definida como la mayor operación inmobiliaria de la historia,
porque por 15 millones de dólares se compraron cientos de millones de hectáreas o de acres, como lo quieran ustedes decir. Y la embajadora dice, la anexión de la Luisiana desató su vocación expansionista. Yo creo, porque he estudiado bastante a fondo el periodo anterior, que en realidad esa vocación estaba presente en los líderes americanos, en los padres de la patria, desde prácticamente el inicio, incluso antes de llegar a ser nación independiente. Yo no voy a hablar de la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos porque el director aquí ha organizado, con ayuda del Instituto de Historia y Militar, una magnífica exposición y que si no, alguno de ustedes no ha visto, les recomiendo que vaya a verlo. Pero lo que sí es importante es pensar que esa ayuda, que fue tanto financiera como diplomática, como militarmente muy importante, porque hay que recordar que lo que hicieron los españoles, y concretamente el militar malagueño Bernardo de Gálvez, fue que al conquistar ambas orillas del Mississippi, creando por lo tanto ahí un bloqueo de todo lo que era la comunicación fluvial hacia el Golfo de México, como las plazas fuertes que habían conquistado los ingleses, Movila y Pensácola, lo que hicieron fue impedir los movimientos del ejército y de la flota británico en todo lo que era el seno mexicano y también el canal de las Bahamas. Y por lo tanto obligaron a los ingleses a luchar contra los americanos exclusivamente en el teatro del norte de la guerra, con lo cual fue una ayuda importantísima. Pero ya en ese momento los propios líderes del Congreso tenían muchas dudas sobre si esa ayuda española iba a significar que los españoles íbamos a quedarnos con unas piezas importantes que ellos seguían considerando que debía pertenecerles. Concretamente, el negociador más importante en la paz de París, que era, como saben, Benjamin Franklin, aunque el jefe negociador era John Jay. John Jay había estado en España durante 4 años, no había sido recibido por el rey, porque el rey Carlos III pensaba que no podía reconocer a unos súbditos que se habían rebelado contra la autoridad de su soberano legítimo, y ellos no querían ceder ni el derecho exclusivo de navegación del río Mississippi, que había conquistado los españoles, ni tampoco querían conceder la inmensa extensión de tierra que era ya posesión española por derecho de conquista. ¿Qué ocurrió entonces? Que en el Tratado de 1783 no se reconoce, mandan un embajador, Gardoqui, para intentar conseguir el derecho de navegación exclusiva y esa extensión de terreno que, según España, llegaba al paralelo 35, pero que los norteamericanos, los estadounidenses, solo reconocían en el 31. No lo reconocían por una sencilla razón, porque habían negociado primero con los ingleses a espaldas de sus aliados, España y Francia, y los ingleses habían cedido generosamente un territorio que ya no les correspondía. No, quédense ustedes con todo esto. Entonces, esta situación de que se hablaba sobre el tema del expansionismo, en realidad estuvo presente durante toda la época posterior a la Guerra de Independencia. Y me gustaría citar brevemente un magnífico artículo de la catedrática Silvia Hilton, la jefa del Departamento de Historia de la Universidad Complutense, y ese artículo se llama Movilidad y expansión en la construcción política de los Estados Unidos, y da la idea de los Estados Unidos como nación móvil. No puedo extenderme en este tema, pero sí indicar que los sucesivos gobiernos españoles se vieron completamente, digamos, sobrepasados por esa ambición de terreno que se había manifestado desde esos primeros aspectos. Y los diversos gobernadores de la Luisiana que sucedieron a Bernardo de Gálvez, entre ellos Gayoso, decía una frase que me parecía interesante porque comparaba esa movilidad, esa ambición de tierra de los norteamericanos, de los estadounidenses, como procesos naturales y problemas
catástrofes inevitables, porque decía que los estadounidenses, el torrente de los americanos, se movían a imitación de algunos insectos destructores que van siempre ganando hacia el oeste. Entonces yo creo, y con eso me gustaría acabar esta disertación, que lo que se hizo en la Luisiana era solo los prolegómenos de lo que iba a constituir ese movimiento expansivo de los Estados Unidos, que lo consideraban como un derecho natural de ese joven y poderoso país. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra Rodolfo Palamio. Muchas gracias. Bueno, quisiera también empezar dando las gracias a la Casa de América por la hospitalidad y, sobre todo, darles las gracias a la embajadora Layú por su invitación a presentar el libro. Aunque las palabras de Santiago les podrían haber llevado a pensar que estoy aquí en calidad de conocedor de América Latina o de México, la verdad es que estoy aquí por razones de amistad, no hay que negarlo. Mi amistad con la embajadora viene ya de algunos años en los que he tenido amplia oportunidad de valorar no solo su muy destacable inteligencia, sino su profesionalidad como diplomática. Entonces me siento muy agradecido por tener esta oportunidad. Se da la coincidencia, además, de que tengo una cierta proximidad sentimental por México, a consecuencia de prolongadas relaciones con este país, y tengo siempre un gran placer en cualquier oportunidad de destacar los aspectos positivos del país y de su actuación histórica, sobre todo porque tengo la sensación, que probablemente sea paranoia, de que la prensa española, los medios de comunicación, tienen una gran preferencia por los aspectos más conflictivos o complejos de la vida mexicana y de sus transformaciones, y que detrás de esa comprensible preferencia por las malas noticias se pierde muchas veces de vista no solo la importancia del país, la importancia objetiva del país o sus múltiples aspectos elogiables, sino las transformaciones que se producen por debajo de nuestros clichés, como digo, me temo que reforzados por los medios de comunicación y las malas noticias que realmente se producen. La última de las cuales es el derrumbamiento del precio del petróleo, que es lo que admitan ustedes que es un poco paradójico que la vida político-económica del país tuviera como asignatura pendiente durante años la apertura del sector energético, y que cuando se produce esa apertura y cabría pensar en un fuerte impulso inversor al desarrollo de la industria, en ese mismo momento se produzca un hundimiento del precio del barril que lógicamente por lo menos va a retrasar ese proceso de inversión y dinamización del sector petrolero. Bueno, dicho esto, yo ahora debería seguir por el general Santa Anna, tal y como me lo ha dejado el embajador Garrigues, debería seguir por el general Santa Anna y la anexión, pero me van a permitir que dé un pequeño salto temporal y haga hincapié en una dimensión de la política exterior mexicana que no había apreciado, por lo menos hasta este momento, de la misma forma. Me refiero a la búsqueda continua por parte de los gobiernos mexicanos de autonomía respecto a Estados Unidos. Un inciso. El libro, bajo el modesto título impuesto por el Colegio de México de una historia mínima de las relaciones exteriores de México, oculta en realidad una historia de las relaciones exteriores,
una historia de México y una historia universal durante los 2 últimos siglos, algo que es quizá inevitable cuando se está tratando de señalar las relaciones de México o analizar las relaciones de México con un mundo más bien complejo y del que no se podía esperar que permaneciera, digamos, relativamente inmóvil. Saben ustedes que hay una... Y quería hablar del realismo en la teoría de las relaciones internacionales, pero perdonen, antes de eso, quería insistir en la gigantesca capacidad de síntesis que hace falta para convertir en un libro de 300 páginas en un libro de referencia que da toda la información sobre el comportamiento exterior de México en un mundo, en cambio, y en un mundo político mexicano que no ha sido completamente apacible en todos los momentos de la historia de los 2 siglos pasados. Bueno, la autora demuestra esa muy notable capacidad de síntesis y ofrece con ello en el libro una información extraordinariamente impactante. Y les decía que leyendo el libro, una de las cosas que me ha llamado la atención es comprobar que ya desde Porfirio Díaz, considerado siempre como como autor de injustificables concesiones a Estados Unidos y a sus ciudadanos, en un contexto en el que don Porfirio había optado por dar privilegios reales a los ciudadanos de otros países, en particular a los inversores, para conseguir atraer capitales y dinamizar la economía mexicana, pues en ese mismo contexto don Porfirio hizo una política en la que buscaba notablemente autonomía respecto a la política exterior de Washington. Entonces esto es algo que probablemente todos los mexicanos saben, por lo menos los que hayan leído el libro, pero que creo en España se ignora, es decir, que la búsqueda de esa autonomía respecto al vecino del norte no es, por decirlo así, una novedad del régimen postrevolucionario, sino que es una constante de la política exterior mexicana. Los autores, los teóricos realistas de las relaciones internacionales, bien, no se deberían sorprender de esto porque se supone que la geopolítica y los intereses nacionales están fuertemente unidos y que cabe esperar que cualquier gobernante mexicano esté dispuesto a mantener esa misma línea de autonomía respecto a Estados Unidos. Les confieso que nunca he sido muy partidario de la teoría realista y tengo la impresión de que con las mismas restricciones exteriores y con la misma geopolítica y con circunstancias muy similares, se pueden hacer políticas muy distintas y que, sin embargo, es llamativo esa voluntad de autonomía mantenida a lo largo del tiempo, que probablemente a lo largo de un tiempo en el que los condicionantes eran los mismos y se podían resumir en la muy conocida frase de Porfirio Díaz de «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Bueno, ante esa cercanía es indudable que los gobiernos pudieron desarrollar políticas distintas, pero sin en ningún momento sacrificar la autonomía del país a los designios o al seguidismo respecto a la política exterior norteamericana. Ha habido alguna excepción muy poco duradera y más bien episódica, pero afortunadamente está fuera del plazo analizado en el libro y por lo tanto podemos prescindir de ella. En el caso de los regímenes posteriores a la Revolución, o los gobiernos, perdón, posteriores a la Revolución, lo que llama la atención es cómo jugando contra los elementos y con una gran habilidad en la búsqueda de contrapesos,
los gobiernos consiguieron, digamos, evitar los vetos y las posiciones de no reconocimiento del gobierno británico y al mismo tiempo no sacrificar, insisto, esa pérdida de posible apoyo por una mayor dependencia de Washington. Como en todo momento se intentó diversificar la política exterior, incluyendo como un factor lógicamente fundamental el desarrollo de relaciones panamericanas, la búsqueda de establecer una unidad de acción con los otros países latinoamericanos y de esta manera crear un consenso que de alguna manera contrapesara el indudable peso y la capacidad de presión del gobierno de Estados Unidos. Hay varios momentos muy dignos de mencionar en el análisis del siglo XX, en particular la difícil situación en la que México se opuso tanto a la formación de una fuerza armada panamericana, de la que sospechaba por la coyuntura en que se planteaba su creación, que habría sido realmente un instrumento para la actuación directa de Estados Unidos contra Cuba, la difícil situación que implicaba el mantenimiento de las relaciones con Cuba frente a la presión norteamericana y al mismo tiempo la distancia, el mantenimiento de la distancia ideológica y de modelo de sociedad entre la isla y los Estados Unidos de México. Sobre esto podría extenderse, si quisiera más tiempo, la embajadora, ya que tuvo la fortuna, pues según se mire, de ser embajadora en La Habana durante 3 años, cosa que le da no solo un bagaje biográfico, sino también un conocimiento cercano de las difíciles relaciones entre el régimen de la isla y el DF. Ya no es el DF, ahora es Ciudad de México. Insisto, me ha llamado la atención esta línea de la defensa de la autonomía, como me podría haber llamado la atención la política del general Cárdenas en apoyo a el bando republicano y a los refugiados españoles y judíos a los que don Gilberto Bosques consiguió sacar de Francia, de la Francia de Vichy, estamos hablando, en su momento, o muchos otros aspectos en los que la política mexicana nos ha afectado directamente, no quizá a los españoles actuales, pero desde luego a quienes nos precedieron y en momentos extraordinariamente difíciles. En todo caso, yo querría recomendar el libro, en particular a los lectores españoles, porque no dudo de que cualquier lector mexicano se precipitará a adquirir el libro inmediatamente después, pero en particular a los lectores españoles que tendemos a hablar de cosas que no conocemos bien, que dejamos fuera aspectos importantes de la historia nuestra y de otros países y que nos puede convenir especialmente el mejor conocimiento de la política exterior mexicana, de la historia de México y, como les decía, de la historia del mundo que se ofrece en este libro breve y brillante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, embajadora, tu público te espera. Pues muchísimas gracias en primer lugar a Santiago Miralles y a la Casa de América
por haber insistido en que lo presentara. Yo realmente tenía mis dudas y decía, ¿a quién le va a interesar el libro? Y bueno, estoy absolutamente conmovida y agradecida por la presencia de todos ustedes esta noche y no tengo palabras para agradecerles el que estén aquí, inclusive de pie. Muchas gracias, estoy muy conmovida por ello. Quiero agradecerle también, por supuesto, a los ponentes que han hecho uso de la palabra antes que yo para hablar del libro y agradecerles las menciones que han hecho porque creo que me permiten en un diálogo hacer referencia a ellas. Gracias, Eduardo Garrigues, por referirte a la Constitución de Cádiz. Cádiz es para los mexicanos su constitución, es la base de la historia constitucional mexicana. Es el origen de la Constitución de 1824, de la primera República Federal. A mucha gente se le olvida que México se independizó como el Imperio Mexicano, pero esa aventura duró no más de un par de años y que fue gracias a la formación que habían recibido los legisladores mexicanos en Cádiz, en especial Miguel Ramos Arizpe, y perdón ahí por mi parcialidad, yo soy coahuilense por los cuatro costados y me identifico mucho con Ramos Arizpe y fue una figura fundamental. Y qué importante es recordar en esta Casa de América aquí el hecho de que en Cádiz se hayan sentado a la mesa de igual a los españoles, los diputados americanos. Esto es algo único. En el Parlamento británico, que se dice la cuna de la democracia, nunca se sentó un americano, ni tampoco en otros parlamentos europeos. Y esta experiencia de compartir el proceso legislativo de los representantes de ambos lados del Atlántico fue fundamental para la experiencia constitucional, estoy segura que no nada más de mi país, sino de los demás países americanos. Y esto es algo que es de lamentar, que hayamos tardado 2 siglos en constituir una comunidad iberoamericana y no lo hayamos sido capaces de tener un mayor pragmatismo al término de los procesos de independencia y haber empezado a hilvanar este mundo que nos une de lengua y de cultura. Se perdió muchísimo tiempo, pero bueno, ya estamos aquí para recuperarlo y ya estamos aquí muy activos en ese proceso. Tienes razón, Eduardo, de que la palabra desató, ¿no? Bueno, tal vez lo desató ya como un torrente, pero por supuesto que es un hecho que el siglo XIX mexicano está marcado por el expansionismo norteamericano. Perdimos más de la mitad del territorio nacional y no hay que poner demasiado énfasis en ello porque no vamos a vivir lamentándonos de esto el resto de la existencia que tenemos como país. Pero también hay que recalcar que lo que sí fuimos capaces los mexicanos es de guardar la mejor parte, la parte que estaba poblada por mexicanos y que con eso hemos podido construir un país con una gran identidad. No cabe duda que hay que resaltar también toda la contribución, y vamos a seguir trabajando sobre ello, de España, la independencia de Estados Unidos, pero eso fue sin duda alguna el principio también de la independencia de los países iberoamericanos. Quisiera comentar sobre lo que ha dicho Rudolfo Paramio. Sí, la historia de la política exterior de México, sobre todo a partir del Porfiriato, que fue mi primer libro y tal vez por eso es lo que está más bien desarrollado aquí, es la búsqueda de la autonomía relativa, de la autonomía posible y en una actitud de realismo político, de jugar a unas potencias frente a las otras. Y en eso Porfirio Díaz fue un maestro. No obstante, fue justamente los privilegios que otorgó a los extranjeros y muchos de ellos a los británicos, sobre todo en la explotación del petróleo, lo que luego trajo en la Revolución Mexicana una reacción nacionalista que cubrió gran parte de la esencia del siglo XX. Voy
voy a hacer alusión un poco más adelante al tema de Cuba y de la República Española, porque tenía armados 3 puntos sobre los que quisiera yo hablar. Ciertamente que la experiencia de haber vivido ya 2 años en España cambia mi perspectiva sobre el propio libro que yo he escrito y sobre la forma en la que lo quiero corregir y aumentar para cumplir con el compromiso que tengo con el Colegio de México para escribir el libro de los 200 años, en 1821, cuando se haga el libro de los 200 años de relaciones exteriores, y que ciertamente se verá influido por mi experiencia de vivir y de estar aquí en España. Creo que lo más importante que se puede notar en el libro es la ausencia de las relaciones con España. Es un siglo XIX lleno de pleitos, lleno del miedo, de la amenaza de la reconquista, cubierto por el doloroso y espinoso tema de las reclamaciones, no nada más con España, sino con todos los países poderosos que en ese momento se aceptaba como parte del derecho internacional el que los súbditos, los ciudadanos, pudieran recurrir a la fuerza del Estado para cobrar sus deudas particulares. Y también en el siglo XIX, ahí empieza el tema de Cuba, y por eso no quería dejarlo separado, el XIX y el XX. El primer proyecto de política exterior de México, junto con Colombia, fue ir a buscar la independencia de Cuba y Puerto Rico, unir fuerzas México y Colombia para lograr la independencia de Puerto Rico. A lo largo de todo el siglo XIX, para España era un problema el que México estuviera buscando la independencia de Cuba, cuando para España era vital su última posición en el Caribe. Entonces fue toda esta sospecha por parte de España de que México era real su búsqueda de la independencia de Cuba. México se sentía amenazado mientras estuviera ese bastión militar de España en el Caribe, en la puerta del Golfo de México. Y también para México estaba presente la idea que desde Cuba se iba a organizar la reconquista, se iba a organizar expediciones militares, que se trató y se hizo en varias ocasiones. No se nos olvide que todavía España participó en la intervención en México junto con Francia y Gran Bretaña en el 1862, y que fue gracias a la visión del general Prim, que una vez hecha una negociación inicial sobre el pago de la deuda en México, retiró las tropas españolas de México, y bueno, gracias a ello tenemos una de las principales avenidas en la Ciudad de México dedicadas al general Prim, y España no se vio involucrada en esa desafortunada aventura que terminó muy mal. Realmente, en buenas relaciones entre México y España las hubo en los primeros años del siglo XX, con don Porfirio justamente, pero la Revolución Mexicana trajo esta reacción profundamente nacionalista, fue la primera revolución social del siglo XX, que cubrió casi toda la totalidad del siglo, y eso hizo muy difícil las relaciones con España. ¿Por qué? Porque hubo muchísimas reclamaciones por las expropiaciones de tierra que vinieron como consecuencia de la Constitución de 1917, que expropió los latifundios, que los convirtió en ejidos, porque la nueva legislación que afectó la tenencia de la tierra sobre el subsuelo, que hizo el petróleo y las minas que tuvieran volver al viejo patrón español patrimonial que restringió las concesiones petroleras y de minas, afectó intereses españoles por ser la mayor parte de los capitalistas en ese momento. Y no fue sino hasta el advenimiento de la República Española que un México que estaba aislado prácticamente del mundo, que estaba en conflicto con Estados Unidos, que estaba en conflicto con Gran Bretaña, que estaba aislado de gran parte de Sudamérica, donde no se veía con buenos ojos la Revolución Mexicana. Fue hasta entonces que vino un encuentro muy importante entre la República Española y México, y fue por ello, en ese contexto se da que el general Cárdenas decide dar el exilio generoso a los ciudadanos españoles y a las propias instituciones de la República. Entonces,
Y eso vino nuevamente a aislar a México de España. La ficción de que seguíamos manteniendo las relaciones con la República durante tantos años nos alejó, y no fue hasta 1977 que con júbilo restablecimos las relaciones diplomáticas, y será el año próximo que celebremos apenas la primera vez en toda la historia y todos los vínculos que ha habido entre México y España, 40 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Nos ocuparemos de festejarlo ampliamente. Pero el que no hubiera habido relaciones diplomáticas, relaciones políticas, no quiere decir que no hubiera habido un importantísimo vínculo emotivo, un importantísimo vínculo cultural que nos une a través de nuestra lengua y a través de todas nuestras manifestaciones culturales. Y que a lo largo de todo este periodo es de llamar la atención que ha jugado un papel muy importante en el acercamiento entre México y España, lo que llamamos hoy en día la comunidad de doble nacionalidad. Todos aquellos mexicanos que tienen nacionalidad española y mexicana de manera simultánea. Esto es nuevo en México, la legislación mexicana no lo permitía. No fue hasta el año de 1996 que ha sido posible que se tenga legalmente, muchas gentes no lo tenían antes legalmente, pero los dos pasaportes y que se pueda ejercer la doble nacionalidad. Y es esta comunidad que ha sido el pivote a lo largo de la historia del acercamiento entre México y España. Lo fue desde el momento mismo de la independencia. Esta comunidad sufrió mucho por los decretos de expulsión de los españoles de 1828, que privaron a México de muchos capitales y sobre todo de mucha capacidad empresarial. Lo fue también durante la Revolución Mexicana, sufrió esta comunidad por la expropiación, sobre todo de tierras, pero a partir de ese momento, o no obstante, ha sido el ir y venir de muchos españoles que constantemente han emigrado a México por razones políticas durante las guerras, al término de la guerra civil, pero por razones económicas o simplemente por la búsqueda de oportunidades, que han mantenido estos vínculos de ida y vuelta y que le han dado un vigor especial a la relación hoy en día, en el siglo XXI, en donde México se ha convertido en el principal inversionista de América Latina en España. Quiero también subrayar las coincidencias de política exterior que hay entre México y España, que no se acaban de mencionar aquí en este libro y que hay la deuda de hacerlo más adelante. México y España se identifican como potencias medias. Hoy en día somos respectivamente la 13ª y la 14ª economía del mundo. Nos identificamos ambos países como potencias medias. Participamos de manera activa en todas las instancias que buscan la gobernabilidad mundial, ya se llamen Naciones Unidas o se llamen los distintos organismos financieros, inclusive el llamado Grupo de los 20 hoy en día, que busca la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial. México y España hacen esa apuesta por la gobernabilidad del mundo y contribuyen activamente. Somos también dos países que en distintos continentes nos identificamos a nosotros mismos como ser países de pertenencias múltiples. España, sin duda alguna, es un miembro muy importante de la Unión Europea, pero también se identifica como en su dimensión iberoamericana, también se identifica como país mediterráneo, también se identifica con su pasado árabe. Es un país bioceánico que tiene intereses muy marcados en el Atlántico, pero también en el Mediterráneo. México, de la misma manera, se identifica con varios escenarios. Se identifica como parte de América del Norte, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como esta zona pujante en la economía mundial, con la que tenemos una integración muy importante. Pero eso no obsta, como decía Ludolfo Paramio, que busquemos nuestra independencia relativa con respecto a los Estados Unidos y que tengamos una activa política
también de fortalecimiento de nuestros vínculos con América Latina, que ha sido posible con América Latina y con Iberoamérica a partir de la convergencia de los procesos de democracia en la región. México, con todas las limitaciones y defectos de su sistema político, ha tenido una vida institucional coherente, vigente, con una sola constitución desde 1917 y no ha visto interrumpidas sus instituciones políticas, a diferencia de muchos países o de la gran parte de los países de la región iberoamericana. Y no ha sido hasta que se ha dado un proceso de democratización en la península ibérica y en América Latina, que ha sido posible empezar a construir las instituciones y los vínculos. Hoy en día, de manera muy activa, a través de la Alianza del Pacífico con los países hermanos de Colombia, de Perú y de Chile, con quien estamos fortaleciendo un proceso de integración muy pragmático, pero muy eficaz, que está dando resultados rápidos y que nos vincula no solamente entre nosotros, sino como todos miramos hacia el Pacífico, con una intención muy clara de vincularnos a la zona económica de mayor dinamismo en el mundo, que es hoy en día se mueve del Atlántico hacia el Pacífico. Pero hay una dimensión también muy especial que nos identifica a España y a México, que es el respeto y el apego al derecho internacional y la búsqueda constante de la codificación del derecho internacional para fijar las reglas del juego de la convivencia entre los países. Uno de los momentos de más emoción que he sentido aquí en España, y espero que no me consideren un poco cursi y ridícula, es estar en Salamanca y ver las tumbas de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez, los padres del derecho internacional en el mundo, ese derecho internacional que originalmente se llamó el derecho de gentes y que se originó en España como el derecho que se dio España a sí misma para la protección de los indígenas, para la protección de la incorporación de toda una población distinta a la europea en ese gran imperio español. Y esa semilla que surgió aquí en España y que se fue desarrollando y que se fue volviendo, tornando hacia un aspecto absolutamente laico, es una herencia común que tenemos México y España, que nos hace que nos identifiquemos plenamente en nuestra acción en los foros internacionales. El nivel de coincidencia que tenemos en las votaciones en Naciones Unidas y en todos los organismos internacionales que participamos es impresionante, lo cual ha hecho posible que hoy en día no solamente tengamos firmados un acuerdo de asociación estratégica, sino que también hayamos, en la última visita de Estado del presidente Peña Nieto a Madrid, profundizado esta colaboración estratégica. España, en este esfuerzo que mencionaba Ludolfo Padramio, que tiene México por buscar su margen, su autonomía, España juega un papel muy importante. Lo juega Europa en su conjunto, por supuesto, y la actualización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea es fundamental para nosotros, pero todo el mundo sabe que dentro de esta relación tan importante que hay entre México y Europa, España juega un papel muy importante para buscar su dinamismo y su profundización. Así que para mí ha sido una satisfacción muy, muy importante haber sido estos 2 años, y espero que sean muchos más, embajadora de México en España. Me tardé 2 años hasta que llegó Santiago Miralles para pedirme que presentara el libro. Me alegro de haberlo hecho, ya que hay este público, y me alegro de tener la oportunidad de trabajar todos los días en la profundización, en el acercamiento entre México y España, porque es la recuperación de una relación que para nosotros es fundamental en la identidad, en la emoción, en el afecto
y en el encontrar esa parte de nosotros mismos que es tan española. Y aquí quiero hacer referencia al hecho de que soy egresada del Colegio de México. El libro lo publica el Colegio de México, no sé si todo el auditorio aquí presente lo sepa. El Colegio de México es la original Casa de España, esa casa que fundó Lázaro Cárdenas para darle la bienvenida a todos los intelectuales españoles que llegaron a México sin trabajo. Y se rentó una casa y se le puso un letrero que decía Casa de España, mientras se pensaba cómo podían utilizar mejor todos estos recursos intelectuales. Gran parte de ellos se fueron a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los abogados y científicos dejaron una huella muy grande. Otros tantos se fueron al Instituto Politécnico Nacional, que fundó también Lázaro Cárdenas. Pero los de Ciencias Sociales fundaron una nueva institución de excelencia que ha llegado a tener gran prestigio internacional y en la que tuve el privilegio de hacer mi licenciatura en Relaciones Internacionales junto con el ministro de la Embajada, León Rodríguez, que debe andar por ahí, la consejera de Asuntos Políticos, Isaura Portillo, que también debe andar por ahí, Luisa Treviño, que también fue funcionaria de la Embajada muchos años, y qué ironía o qué regalo que ahora volvamos los que fuimos educados por el exilio español en México, ahora a manejar la Embajada de España en Madrid hoy en día, y eso pues debe ser motivo de acercamiento. Pero lo importante que quisiera señalar es que ese exilio español que llegó a México en 1939 ayudó mucho a compensar el indigenismo inicial de la Revolución Mexicana, que si bien tuvo y tiene un valor muy importante para darnos esa identidad tan importante que tenemos los mexicanos, esa identidad mestiza. Si ve uno los murales de Diego Rivera de todos los primeros años de la Revolución Mexicana, pensaría que todavía vivíamos como en la época que llegaron los españoles a México, y esa no es la realidad. Esa es parte de nuestro imaginario colectivo, y qué bueno que lo tenemos para reforzar nuestra identidad. Pero esa inyección cultural, esa inyección cosmopolita que nos vino a dar el exilio español, que hizo posible también la fundación de instituciones como el Fondo de Cultura Económica, y que con el talento de todos estos españoles que hablaban idiomas y que pudieron traducir todos los textos de alemán, del francés, del inglés al español para llevarlos a América Latina y a otras partes del mundo, fue algo muy importante. Si es que es como un círculo que se cierra, y qué bueno que he tenido la oportunidad de presentar este libro, esta aportación del Colegio de México, mi pequeño granito que he puesto. Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. No sé si tengan derecho de réplica los otros ponentes. Tenemos tiempo, si queréis, unos minutos, si hay algún comentario. Eduardo. Preguntarme a mí eso es siempre un peligro. Empieza tú. Bueno, embajadora, yo te agradezco que me hayas perdonado por el atrevimiento de referirme a algo que no estaba implícito en tu libro, pero yo sí creía, y tú lo has reafirmado, que la labor precisamente de los diputados mexicanos en Cádiz fue importantísima, y que ellos, en efecto, aprendieron y luego se lo llevaron, como tú dices, del exilio español, se lo llevaron a México, y los que sobrevivieron todas esas convulsiones de la historia, como el propio Ramos Arizpe, pues contribuyeron decisivamente a crear una nación y una constitución mexicana. Una vez más querría dar las gracias. Les recomendaría que lean el libro, sobre todo, y esto es un gusto personal, los momentos de la política exterior mexicana durante lo peor de la Guerra Fría, para entender cómo de complicadas pueden llegar a ser las cosas, y dar de nuevo
las gracias a Santiago y a Roberto y al embajador. Pues yo creo que después de haber confesado públicamente el pecado de haber olvidado a España en tu libro, lo has compensado sobradamente con esta magnífica conferencia llena de emotividad y de amor a España, que es un preludio de tu próxima edición, que efectivamente leeremos con máximo interés, porque creo que vas a cubrir con ese cariño que le has puesto lo que ha sido España para México y México para España. Soy yo quien te agradece que hayas venido a esta casa a hablarnos de tu libro y expresar todo lo que sabes, un poquito de lo que sabes de las relaciones internacionales y de la posición de México en el mundo y de su relación con España. Agradecer también a los otros dos ponentes por vuestra presencia en esta mesa, a todo el público por haber estado aquí, incluso de pie, en condiciones un poco quizás incómodas. Y en nombre de la embajadora, que ella querría invitar a los que estamos aquí a bajar a la planta de abajo para tomar un pequeño vino y quizá departir más con ella y con los demás ponentes. A todos, muchas gracias.